Bien, buenas noches, bienvenidos todos, amigos, compañeros, hermanos de diferentes países de América y de las diferentes ciudades de Colombia, de Bogotá, de Valledupar, de Medellín, de Cali, de aquí de la ciudad de Barranquilla, etcétera, etcétera. De todos los jueves, con ustedes, entregando estas maravillosas enseñanzas gnósticas, revolucionarias, psicológicas del Centro Gnóstico Anael. Estamos en tiempos difíciles, cualquier cosa puede pasar, estamos al borde de una posible tercera guerra mundial, que creo que va a ser más adelante, pero están todas las condiciones dadas. Cualquier error pues podría dar lugar a una tercera guerra mundial. Y los mismos líderes mundiales, Putin, el señor de allá de Ucrania y Biden, todos tienen la palabra tercera guerra mundial en estos días. Y allá pues comienzan los primeros pasos para lo que sería la terrible tercera guerra mundial, de la cual pues de ahí para allá nadie puede vivir porque eso serán toneladas de material radioactivo que millones morirán. El caballo chino ganará la guerra, la China, y, pero como dicen por ahí, nadie va a ganar, todos perderemos, hasta ahí llegaremos todos. Todo caso, pues necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ya eh, explicamos pues que explicar cuál es nuestra realidad en el universo, qué es lo que somos nosotros. Eso es lo que quiere la noche. Nuestra realidad es de todo punto de vista, nuestra realidad física, nuestra realidad espiritual, nuestra realidad psicológica, nuestra realidad en el tiempo y en el espacio, nuestras vidas pasadas, las posibilidades y capacidades que nosotros tenemos. Todo es Todo eso pues forma parte del conocimiento que estamos entregando y divulgando nosotros a través de las enseñanzas gnósticas. Nosotros no somos cuerpo, nosotros somos cuerpo y somos alma y venimos a cumplir una misión sobre la tierra. Necesitamos saber qué es el alma, qué es el cordón de plata. Todo eso lo hemos desconocido nosotros, no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es la finalidad de nuestra existencia. Simplemente vegetamos, nacemos sin saber de dónde venimos, vivimos, sufrimos, pasamos trabajo, violamos las leyes de Dios en todas las formas, nos ganamos todo el karma posible. Morimos y volvemos a nacer y volvemos a morir, y todo esto es desconocido por la raza humana. Bueno, entonces, el libro sagrado de nosotros los iniciados es la Santa Biblia. Y en ella, en la Biblia, se encuentran en símbolos y en parábolas las claves para entrar al reino de los cielos. Las claves y las llaves. Pero la Biblia siempre, o sea, las enseñanzas sagradas siempre son entregadas a través de todos los tiempos en símbolos y en parábolas, como dice el Cristo, para que las multitudes viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Porque se entrega en símbolos y en parábolas, como para no dejar a la humanidad eh, desprotegida contra el materialismo ateo que siempre se presentará en todos los tiempos, al menos para que tengan una religión y tengan sus creencias, etcétera, pero para que no sean tan malos, porque una sociedad totalmente materialista sería un problema de vivir en ella. Entonces, en estos tiempos del fin, esas enseñanzas que siempre se han entregado, veladas bajo el símbolo y la parábola, se están entregando públicamente. Estamos develando el misterio contenido en el símbolo y la parábola de todos los libros sagrados. Entonces, es interesante. Hoy, por ejemplo, vamos a develar el real significado, o sea, el misterio que se encuentra en esa enseñanza que entregó el divino Cristo, Rabí de Galilea, que se llama
el publicano y el fariseo. Nadie sabe ni comprende cuál es la cruda realidad del publicano y del fariseo. Y esa es una enseñanza para nosotros, los iniciados, los pocos de todas las edades. Ahí hay una cantidad de claves psicológicas que nos ayudan y nos sirven para el despertar de la conciencia, para el conocimiento de sí mismo. El maestro Samael nos enseña. El fundamento de la música como sabiduría es la parte psicológica, es el autoconocimiento. Ya hemos dicho que psicología viene de psiquis, que es alma, y de logos es el estudio del alma, es un estudio trascendental. La psicología gnóstica no tiene nada que ver en absoluto con la psicología moderna, con la psicología académica. Es más, ellos niegan el alma. Es una adulteración de lo que es realmente la psicología. Entonces, nosotros estudiamos, nos enseña el maestro Isabel, hay necesidad de que reflexionemos sobre cuáles son las bases en las cuales descansa nuestra vida. Cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros en medio de nuestra ignorancia, de nuestra inconsciencia, de nuestra ceguera, descansamos sobre cada uno de los aspectos que voy a nombrar. Por ejemplo, hay unas personas que descansan sobre su posición social, política, ya eso les da un delirio de grandeza, ya caminan como vacas sagradas, ya como dicen por ahí, están hechos. Otros descansan, la base psicológica es su dinero, el poder lo tienen en el bolsillo y generalmente no lo tienen en el corazón. Y además ellos tienen es dinero y dinero, son las vacas sagradas que se creen a través del dinero que poseen y quieren tener más y más, aunque tengan que explotar, aunque tengan que robar, aunque tengan que humillar a las personas, pero sin saber que conocen. Hay una ley que se llama el karma, hay otra ley que se llama el destino, eso lo desconocen ellos. Hay otras personas que tienen su posición, su base psicológica descansa sobre su pasado, porque fueron familia allá, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán aquí en Colombia, etcétera. Otra persona descansa su base psicológica sobre tal o cual título, ya sea ingeniero, ya sea doctor, etcétera, etcétera. Todos hemos creado unas bases psicológicas, todos los seres humanos, nos creemos grandes, más grandes que los demás, y los miramos por encima del hombro. Cuando el maestro Samael nos enseña que nosotros vivimos en una colmena social, y en esa colmena social, eh, nosotros todos necesitamos de todos. Por ejemplo, vamos a ver un tipo que es muy rico, un tipo que es muy millonario. Él necesita su chofer, él necesita su escolta, él necesita un guardia que le cuida ahí el palacio donde vive, él necesita unas muchachas, unas personas que le atiendan el servicio en la casa. Él cuando va al almacén necesita unas personas dependientes que lo atiendan en el almacén. Cuando pasa la basura, él necesita que haya alguien que trabaje ahí recogiendo la basura. Todos necesitamos de todo. Entonces, ¿cuál delirio de grandeza? Ahora, si estos señores supermillonarios comprendieran cuál es la realidad de nuestro destino, cuál es el karma, cuáles son las vidas pasadas, posiblemente pensarían en una forma diferente. Por ejemplo, allá en Nueva York existía un señor muy millonario, dueño de empresa, un empresario, un edificio gigantesco, muchos empleados. Dice, los que lo conocieron en esa época era un tipo muy déspota, maltrataba a la gente, no pagaba lo que debía pagar. Y él era una vaca sagrada, él se creía poderoso, etcétera, humillaba. Más sin embargo, ese señor murió. Y después nos contaba el maestro que estaba pidiendo limosna en la puerta del edificio donde él era el dueño, él era el empresario. Entonces, ¿qué? Porque se ganó un karma. El abuso del dinero y esas cosas y el despotismo origina los grandes millonarios que explotan, que roban, que no pagan lo que deben.
su destino es venir de millonarios, de limosneros, de mendigos. Una vez, en unas vidas vienen de mendigos y en otras vidas vienen de ricos, porque ese es el ciclo que ellos manejan. Entonces, y así todos necesitamos de todos. Nadie es más que nadie, aunque estemos llenos de orgullo, pero todos cometemos errores y todos inconscientemente, en medio de la inconsciencia, hemos formado unas bases psicológicas. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, por allá que estudiaba, por ejemplo, el tercer año de bachillerato o el cuarto año de bachillerato, aquí en la ciudad de Barranquilla, yo me acuerdo, iba pasando por una calle y una carrera, había un cruce y pasó un camión de la basura y iban dos obreros que recogían la basura y la tiraban dentro del camión. Yo me acuerdo que yo dije, yo soy más que esas personas porque yo estoy estudiando tercer año de bachillerato. Ustedes fíjense ustedes, yo en medio de mi conciencia, de mi ignorancia de aquella época, ya yo me creía grande. Y eso nos pasa a todos y a cada uno de nosotros. A usted y a mí, lo que pasa es que nosotros desconocemos esos aspectos de comportamiento psicológico en nuestras vidas, pero la gnosis los está enseñando. Si nosotros pudiéramos conocer nuestras vidas pasadas y conocer lo que fuimos en otras vidas, porque a veces nosotros a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y uno no sabe, pero por ley del karma, por ley del destino, las cosas van sucediendo. Uno tiene cosas, tiene casa y tiene, pero uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una revolución de sangre y aguardiente, donde hay unas expropiaciones y la gente pierde todo y tenían grandes riquezas y van a pasar trabajo? Aquí, por ejemplo, aquí en Cali, en aquella época de la guerrilla, pues que se hizo un trabajo de paz, pero hay gente que han tratado de destruir ese tratado de paz. Entonces, hay un señor que era distribuidor de carros nuevos y la esposa era médica, los amenazaron con que si no pagaba la vacuna, pues le secuestraban el hijo y lo dejaron todo y se fueron para Miami. Tenían unos amigos allá que iban a pasar vacaciones y se le gastó la platica, estaban dándole, como dicen por ahí, muela al amigo. Pues tú sabes que la muela tiene su tiempo y ya cuando pasa su tiempo, entonces ya vienen los gestos y esas cosas. Entonces el señor que era dueño de un concesionario, una empresa de venta de automóviles, trabajaba en una gasolinera, echándole gasolina a los carros. Y la esposa, que era médica, trabajaba en un hospital, entonces ella trabajaba en el servicio doméstico para tener con qué vivir. Entonces, uno no sabe qué va a pasar en cualquier momento. Fíjense ustedes, el problema que hay en Afganistán es un problema terrible que está pasando esa gente. El problema que hay ahora en Ucrania, más de 2 millones de desplazados, gente que lo tienen posiblemente bien cómodos sus casas y tienen que huir a otros países, no saben qué va a pasar, etcétera. Entonces, pero todo eso trabaja con base en una ley del destino, que es la que no se mueve una hoja de un árbol si no está Dios de por medio. Entonces, uno no sabe qué va a pasar mañana. Es más, esto lo dice el Cristo ya en la Biblia cuando, eh, cuando un señor que era rico en esa época y iba a crear nuevos graneros para guardar los granos. Entonces, el Cristo le dijo, pero ¿para qué vas a abrir nuevos graneros si esta noche vienen por ti? ¿Ya? Y esa noche murió, entonces, ¿cuál es el granero? El Cristo dice, dada cada día su afán. Y uno debe vivir ahí el momento y el instante, hacer las cosas bien para que Dios nos proteja y no tener miedo, pues cuando uno hace las cosas malas, entonces quedamos expensas de la ley del karma y entonces nos viene el problema. Pero nosotros por culpa de esos delirios de grandeza y de poder y de vana sapiencia, etcétera, entonces nosotros estamos acostumbrados a humillar a las demás personas.
a humillarlas. Y eso está gravísimo. Eso está gravísimo porque prácticamente el mismo Rabí de Galilea nos enseña la cruda realidad psicológica de esto que nosotros estamos planteando aquí. Él, por ejemplo, nos dice, y esto se le entregó a unas personas que se creían más perfectos, más sabios y más buenos y que subestimaban a las demás personas. Nunca hay que subestimar a nadie. Claro, tenemos que colocarnos en el lugar ajeno, etcétera. Hay niveles, hay, hay posiciones. El destino, pues, lo coloca cada uno en ciertos lugares, etcétera. Entonces dice el Cristo Rabí de Galilea, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, yo pecador. Dice el Cristo: os digo que el publicano, descendió a su causa justificado antes que el otro. Y añade: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido, y así es. Una vez conocí yo, pues, a un amigo, y él se creía, trabajaba en una empresa, era la segunda persona de la empresa comercial, y él se creía muy importante. Él decía: Ariel, a mí no me pueden botar de la empresa porque yo soy absolutamente necesario. Y él se creía, tenía un delirio de grandeza. Un día el dueño de la empresa le llamó la atención, y entonces él se molestó porque él se creía intocable. Pasó carta de renuncia y el dueño se la aceptó, y pasó trabajo económico, etcétera, etcétera. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así está escrito y así es. O sea, este problema hay que entender. ¿Qué es el fariseo? El fariseo es como un delirio de grandeza en cualquier campo, estrato de la vida, ya sea económica, social, ya sea de título, etcétera, etcétera. Ya sea en el campo religioso. En el campo religioso, ahí descansan sobre su base de que ya son santos y de que son salvos y ya se creen dioses. Éfaris, el clásico fariseísmo hipócrita, que se da en todas partes, pero que es clásico en esos fanáticos religiosos que no saben absolutamente nada, ni dónde vienen, ni para dónde van, ni conocen de vidas pasadas, ni conocen del alma. Ya simplemente les hacen creer que son santos y salvos, los llamados doctores de la ley. Y entre esos doctores de la ley y esos fariseos hipócritas que llenaban los templos en aquella época, llevaron a la crucifixión al ser más grande que ha pisado el globo planetario. Nosotros recordamos que estos fariseos hipócritas se enfrentaron al mismo Cristo y le dijeron: somos hijos de Dios, del linaje de Abraham y del linaje de David. Y el Cristo les dijo: hijos de Dios no sois, porque si fueran hijos de Dios, las obras de Dios haríais, mas hijos de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Hipócritas fariseos, que limpiáis el vaso por fuera, aparentan una vana santidad que no tienen, pero por dentro están llenos de podredumbre, de defectos. Y entonces dice en símbolo, ¿no? En que limpiéis el vaso por dentro, me demostraréis que soy hijo de Dios. Pero fíjense el simbolismo. ¿Qué limpiar el vaso por dentro? Conocer y eliminar los defectos de tipo psicológico. Eso no hace. Por dentro está lleno de podredumbre. Entonces los defectos nos tienen llenos de una podredumbre psicológica. No sabemos absolutamente nada. Entonces hay la necesidad de conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico. Y esa es la finalidad de las enseñanzas gnósticas. Para conocer
y eliminar ese sentimiento del más. Somos más que todo el mundo. Yo soy más justo que aquel. Yo soy más sabio que aquel. Yo soy más experto que aquel. Yo soy más cumplidor de los deberes que las otras personas. Entonces, dice, en esta forma no es posible pasar a través del ojo de una aguja. Mientras exista el concepto del mal. Fíjese que el Maestro Jesús habla del ojo de la aguja, habla de limpiar el vaso por dentro, habla de los hipócritas fariseos, habla del publicano. Ahora les explico quién es el publicano, porque debemos saber quién es el publicano. Voy a explicarles de una vez. Los publicanos son los iniciados no, que se conocen a sí mismos, conocen sus defectos, les piden la eliminación a la divinidad y se van volviendo humildes y sencillos. Reconocen su nulidad y su miseria interior. Pero mientras uno tenga esas bases psicológicas de que yo soy más y de que yo soy más, etcétera, no puede haber ningún cambio espiritual. Para alcanzar la sabiduría tenemos que ser humildes y después de alcanzarla tenemos que ser más humildes todavía. La humildad es el reflejo de la ignorancia. Perdón, el orgullo y la vanidad es el reflejo de la ignorancia y la humildad es la expresión del sabio. El sabio es humilde, el orgulloso es soberbio, es vanidoso, es la expresión del yo. Entonces Cristo nos decía, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el rico? El que es más, porque lo está hablando, no habla de riqueza propiamente, ¿no? Ahora, si el tipo es millonario y tal, y se cree grande, sí queda incluido ahí, queda incluido en entrar un rico al reino de los cielos. Pero ¿por qué se entrega el símbolo y la parábola? Para que no eliminen las sagradas escrituras, no las interpreten. Entonces, para protegerlas, se entregan en símbolos y en parábolas. Y ahora, para el fin de los tiempos, la estamos develando públicamente. El misterio contenido en el símbolo y las parábolas de todas las enseñanzas sagradas. Entonces uno pues, mientras tenga ese delirio del más, de que somos más, que todos los tenemos, que tenemos que irlo descubriendo a través del autoconocimiento. Y que el Maestro Jesús nos da, y el Maestro Samael nos da unas orientaciones. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué es lo que más te molestó en un momento dado? No, que tú eres bruto. Entonces uno se molesta. ¿Por qué? Porque uno se cree sabio. Ahí está. Esa es una base sobre la cual nosotros descansamos. No, que tú eres ladrón. Entonces yo me molesto. ¿Por qué? Porque yo me creo muy honrado, etc. Entonces uno tiene que, cuando uno lo alaban, o cuando uno lo alaban, ay, ¿por qué? Porque le agrada a uno el alabo. Ay, que usted es un tipo inteligente, que usted es una persona muy sabia. Un día vino alguien y me dijo, no, Ariel, que usted es una persona y me alabó. Y cuando se fue la persona, yo me sentía como contento. ¿Quién se siente contento? El defecto ese del más que hay que eliminar. Nosotros no somos más que nadie. El ser es el ser. Y el ser es humilde. Y el ser no tiene que ver con alabanza. Y el ser no tiene que ver con nada de eso, ni con vituperios. El ser es el ser. Pero para que se manifieste ese ser en nosotros, tenemos que conocer ese más, esos delirios de grandeza que son un obstáculo. Mientras nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y seamos esclavos de esos delirios de grandeza del más, no podemos entrar al reino de los cielos. Es imposible. Esa es una barrera. Entonces, el maestro Samael pues nos enseña claves y técnicas psicológicas para conocernos a nosotros mismos. Tenemos que desarrollar un sentido que se llama de la autoobservación, que prácticamente pues el jueves pasado estuvimos dando unas orientaciones, unas pequeñas claves. Necesitamos pues conocernos a nosotros mismos, o sea, el punto de entrada del trabajo del desarrollo espiritual del autoconocimiento es la autoobservación. El maestro Samael nos enseña el trabajo esotérico con eso, o sea, oculto.
Existe esotérico con X, que es público, y esotérico con X, con S, es el trabajo interior, el oculto. Dice el maestro Samael en el capítulo 12 del libro Psicología Revolucionaria. El trabajo esotérico gnóstico comienza con una rigurosa observación de sí mismo. O sea, una autoobservación. Ahí es donde se conoce la calidad del iniciado, del discípulo. Ese es el verdadero discípulo. Porque si un discípulo no está trabajando con la parte psicológica, no está trabajando con esa, o desarrollando ese sentido del alma que se llama la observación, para conocer nuestros defectos, eliminarlos, pedirle a la divinidad que nos elimine, humillarnos ante ese Dios todopoderoso que nos dice, que nos enseña las sagradas escrituras. El que se humilla será ensalzado ante los ojos de Dios. Y el que se ensalza será humillado, aún en la parte material. Y eso lo vemos nosotros a cada caso. Y también, un día vino un señor y se molestó conmigo por lo que sea. Y me insultó y me dijo de todo. Pues tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto. Duró media hora y yo me estaba observando. Yo me estaba observando, me dijo de todo, que yo era esto, que yo era esto. Cuando terminó, tienes toda la razón. Todo eso que tú has dicho ahí, yo lo soy. Entonces el Señor me dijo, no me convences. Y tiró la puerta y se fue. Comenzó a hablar mal de mí. Al principio hablaba bien de mí. Un día alguien se puso a hablar de mí y me dijo, Ariel, le me dieron ganas de pegarle. Yo dentro de mí dije, va mal porque él, eh, eh, él no tiene, pues, ese no es problema de él. Si una persona habla mal de uno, cada cual tiene que responder ante Dios y eso es todo. No tenemos por qué estar juzgando a los demás. Esa es la enseñanza que nosotros entregamos. Entonces, la gnosis es algo divino, ya, que nos enseña a conocernos a nosotros mismos para dejar de ser los hipócritas fariseos, que son los peores enemigos del Cristo, porque esos defectos se apoderan de nosotros, cualquiera de esos defectos, y todos los tenemos en un grado, en otro grado, y tenemos que conocerlos. Y lo vamos conociendo. Y cuando uno tiene esos delirios de grandeza, hermanito, todos pasamos por aquello de que dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ya sea en el mundo material, ya sea en el mundo espiritual. Entonces, yo los invito a que se inscriban en el curso gratuito de psicología, que es gratis, ¿no? Y a través de ese curso gratuito están explicadas todas las claves del autoconocimiento. Los invito a practicar la clave de sol. Esa clave de sol nos ayuda a despertar la conciencia. Vea, uno se levanta pensando, se baña pensando, se cambia pensando, se desayuna pensando a todo momento, sale para el trabajo pensando, coge el bus, se va en el carro pensando, llega al trabajo pensando, trabaja pensando, almuerza pensando, toda la tarde pensando y se viene pensando. Entonces, la conciencia dormida, pensar es soñar. Pensar es soñar. A través del pensamiento se procesa el sueño de la conciencia. Tú vas por la calle y vas pensando, vas dormido. Tú te estás bañando y estás pensando y vas dormido. Tú vas caminando y vas pensando, vas dormido. Si caminando, camina. Si vas en el bus, vas en el bus, tranquilo. Y si vas en el carro, vas en el carro. Y si te estás bañando, porque tienes que pensar en otra cosa. Y si estás comiendo, porque tienes que pensar en otra cosa. Nosotros enseñamos en la noche la necesidad de vivir el momento. Pero para poder vivir el momento, tiene que lograrlo a través de la práctica de la autoobservación psicológica, el sentido de es un sentido del alma que está atrofiado en la raza humana. Que cuando lo desarrollamos, entonces es maravilloso, porque nos podemos liberar de muchos problemas, de muchas situaciones difíciles, porque vamos a descubrir ese yo que penetra dentro de nosotros y que va a reaccionar ante las circunstancias diversas de la vida. Decía esto nos lo enseñó el maestro Samael. Dice, yo practiqué la clave de sol millones de veces, hasta que se volvió dentro de mí, venía sola. Y ahí arrancó él con su despertar en esta vida, porque tuvo que hacer el trabajo.
que estamos haciendo nosotros. La verdad que le quedaba un poco más fácil porque él tiene un adelante espiritual de vidas pasadas. Pero nosotros podemos lograr ese trabajo todos. Y está explicado en el curso de psicología y se lo voy a explicar ahora otra vez. Es importante. Uno se pregunta a sí mismo, y vamos a hacerlo todos aquí, ustedes lo hacen como mentalmente, pero lo hacen a nivel de conciencia, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué se llama clave de eso? Nosotros estamos dormidos, la luna. Cuando uno hace esta clave, entonces la conciencia penetra dentro de nuestro subconsciente y nos descubrimos el defecto que está pensando. Y en ese momento despertamos conciencia y nos damos cuenta de muchas cosas. La clave es la siguiente. ¿Qué estoy pensando? Vamos a repetir mentalmente ustedes, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Miramos interior y psicológicamente qué estamos pensando. Si estamos pensando en una mujer, si estamos pensando en algo, ese es un defecto que nos permite la conciencia. Entonces uno hace la petición, Virgen Madre de mi Cristo, o Virgen de mi Kundalini, te suplico, ayúdame a eliminar este defecto. Y si es una mujer muy bonita, entonces uno tiene que eliminarla parte por parte. Si le gustan los ojos, Madre Divina de mi Cristo, elimíneme ese defecto que le gustan los ojos de Carmen. Y si le gustan los labios, Madre Divina, elimíneme este defecto que le gustan los labios de Carmen. Y si le gusta la voz de Carmen, tiene que eliminar parte por parte el defecto. Porque el maestro Samael nos enseña que sin disección no hay eliminación. Entonces hay necesidad de eliminar el defecto en cada una de sus partes. Es más, tenemos que eliminar hasta la representación. Porque usted, por ejemplo, usted ve a la mujer y le elimina en todas sus partes. Si le queda el cabello, por ahí se mete el defecto y trata de meterse a dominar el subconsciente otra vez. Hay que eliminarlo en todas. Además, hay que eliminarlo varias veces. Y comprender y enjuiciar. Porque a veces uno comete fallas y se mete uno en camisa de 11 varas. Estaba hablando hoy con una persona que una muchacha tiene un problema de difícil que lo tiene. ¿Pero por qué? Por errores que se cometen en la vida. Uno se mete por donde no es y ahí se viene y lo coge la ley del karma y uno no sabe qué va a pasar más allá. Entonces nos preguntamos primero, ¿qué estoy pensando? Miramos interior y psicológicamente qué estoy pensando. Si yo, una vez una persona me dijo, Ariel, ese señor está hablando mal de ti. Dijo que dijo varias cosas. Entonces yo pensé en ese momento. Digo, bueno, ese señor es un bruto, es un animal, es un tipo. Ya pensé tres cosas malas de él, pero me observé y yo dije, ¿por qué tengo que pensar mal de él? Si él dice eso es problema de él con Dios y que Dios lo juzgue. No juzgáis para no ser juzgados, porque como la vara que medís, seréis medidos y con ventaja. Entonces yo tuve que eliminar ese defecto con ese señor, parte por parte, elimine, Madre Divina de mi Cristo, elimíneme ese defecto que dice que este señor fulano es un bruto, que este señor, otra vez, elimíneme este defecto que dice que es un animal, etc. Ahora, hay que eliminar la representación, porque usted, por ejemplo, ve a una mujer y la elimina. Usted tiene que pedir también, Madre Divina, elimíneme la representación que he hecho de esa mujer, porque esa representación es una cosa y el defecto es otra cosa, y hay que eliminar las dos cosas dentro del trabajo psicológico. Esas son las enseñanzas que estamos entregando en el Centro ANEL. Son revolucionarias. Ese es el trabajo que nos enseña el venerable maestro Samael a través de los libros de psicología. Y ahí no tenemos ningún problema. Con la mente soñando a toda hora en cosas, en un futuro incierto, en un pasado doloroso, etcétera. No vivimos en el momento, vivimos de recuerdos, de odio o de proyectos, de ilusiones, de fantasías. Tú tienes que vivir el momento y cuando más pedirle a Dios que nos ayude a resolver los problemas, a mejorar la situación, porque nosotros tenemos el derecho de pedirle eso y papá Dios es el que dispone de todas las cosas, es el único que sabe, el único que puede, etcétera. Él tiene el don de todos los poderes y eso yo lo he comprobado.
Él puede curar a una persona instantáneamente, pero eso sí, hay que tener méritos para lograr esos beneficios. No es así también, ¿ya? Uno tiene que sembrar para recoger por lo que uno siembra en la vida, eso recoge. Mas, sin embargo, les digo que Dios siempre es misericordioso, pero él añade, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Tenemos que tener misericordia con las pobres gentes que sufren. ¿Qué es misericordia? Consolar al afligido, tener misericordia por las gentes pobres, no maltratar a las pobres gentes que pasan trabajo, aconsejarlas, orientarlas, guiarlas, ayudarlas, darles un platico de comida, darles un juguito bueno, le damos a dar una gaseosa, etcétera. Tener misericordia. Esa misericordia debe nacer dentro de cada uno de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Misericordia tenía la Madre Teresa de Calcuta. Ella servía y ayudaba a los pobres. Y eso Dios se lo compensa y se lo está compensando en este momento. Porque ella tuvo mucha misericordia. Y nosotros tenemos que, ese delirio de grandeza no nos deja ser misericordiosos a nosotros. Nosotros miramos a los demás como chirriquiticos, somos vacas sagradas. Y después le explico por qué se dice que somos vacas sagradas. Vamos a hacer ahora una pequeña meditación dirigida, yo la dirijo, respiración lenta y profunda. Tenemos que aprender a vivir relajados porque cuando estamos relajados tenemos más control sobre la ira, sobre el orgullo, sobre la lujuria, etcétera, sobre las situaciones difíciles de la vida. Usted tiene una situación difícil, haga 3 respiraciones, 5 respiraciones lentas y profundas. Imagínese que queda el cuerpo relajado y usted va a lograr más dominio en la situación esa difícil que está pasando en ese momento. Entonces vamos a hacer una respiración lenta y profunda. Cuando el aire lo expulsamos, imaginamos el cuerpo totalmente relajado. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Vamos a hacer una respiración lenta y profunda. Sentimos los párpados bien.